A ver, Elena, que te lo sabes muy bien el guión, deja de quitar la grapa, que no hace falta. Es que luego hace ruido cuando paso las mirad páginas. lo que pasa si tocamos el micro. Y Gonzalo siempre moviendo las manitas. No, y Miguel, que es nuestro productor, nos regaña, ¡que no tocáis la mesa! Nada. Así que intentamos hacerlo con amor y cuidado. Por favor, Elena Blanco y Gonzalo Oñoro, acudan a consulta, gracias. Aquí comienza Sin Cita Previa, con dos pediatras en casa, un podcast de Aveslas. Desde que en el año 2007 Steve Jobs nos presentó el iPhone, nuestra relación con las nuevas tecnologías ha cambiado. Ahora tenemos disponible una pantalla en nuestro bolsillo desde la que nos podemos conectar a Internet las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y nuestros hijos, como personas que viven en este mundo, no están exentos de esta exposición a pantallas a través de dispositivos como teléfonos móviles, tablets, ordenadores o incluso la televisión. Pero, ¿realmente influyen las pantallas en el desarrollo de los niños? ¿A partir de qué edad podría dejarles jugar con estos dispositivos? ¿Y los niños mayores aprenden mejor con tablets o con libros de texto? ¿Realmente generan adicción este tipo de nuevas tecnologías? En el episodio de hoy de Sin Cita Previa analizamos qué se sabe sobre el empleo de nuevas tecnologías en la infancia y cuáles son las recomendaciones sobre el tiempo de uso de estas tecnologías en los niños. Así que ajustaos bien los auriculares porque empezamos. Bienvenidos una semana más. ¿Qué tal todos? ¿Qué tal, Elena? Buenos días. Bueno, todo lo de todas las semanas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Somos muy pesados, pero nada. Bienvenidos a todos. Nada, daros las gracias por estar ahí una semana más. Estamos encantados con la acogida de este podcast y recordar que una valoración muy positiva desde la plataforma en la que nos estáis escuchando nos ayuda un montón para que este podcast siga en pie. Así que nada, perder 4 o 5 segunditos en dejarnos ahí 5 estrellas. ¿Y de qué hemos venido a hablar hoy aquí, Elena? Bueno, pues un tema que yo creo que está muy metido en nuestra vida cotidiana y que suscita gran interés y preocupación por los jóvenes padres. ¿Qué pasará si mi hijo pequeño usa pantallas? Porque las pantallas las usamos también los adultos, ¿no? Bueno, sí, un niño desde que es bien pequeñito está expuesto no solo porque podamos ponérsela o no, sino porque ve en repetidas ocasiones a sus padres mirar el móvil, ver el ordenador, la tele. O sea, es una cosa que está muy metido de forma muy cotidiana o demasiado cotidiana en nuestra vida. Bueno, también al fin y al cabo nosotros, no solo nosotros, Elena y Gonzalo, sino que la mayoría de los que nos estáis escuchando trabajamos con pantallas. O sea, es algo que está en el mundo prácticamente. Y que no se va a ir. Eso es, que claro. Es algo que es inevitable. La duda surge aquí, ¿qué pasa si exponemos a los niños a las pantallas? Si les ocurre lo mismo que a nosotros, ¿no? Bueno, Gonzalo, que a ti te gusta mucho esta historia, te voy a dejar que la cuentes a ti sobre Internet, cómo surgió y qué son las redes sociales ahora para nosotros. Sí, bueno, sí que es verdad encanta. Que, a ver, la Internet apareció a finales de los años 90, pero no fue quizás hasta el año 2007 en el que tenemos tan presente esta tecnología, ¿no? Cuando Steve Jobs presentó al mundo el iPhone, que no es un teléfono, por la diferencia es un ordenador, ¿no? Mucha gente piensa, es un ordenador en pequeñito al que nos podemos conectar a Internet a través de aplicaciones, y eso ha cambiado la forma de relacionarnos con la información. Podemos consultar cualquier cosa en cualquier momento, cualquier día de la semana. De hecho, cuando doy alguna charla que nos piden sobre pediatría y redes sociales, tengo una foto que hice en el metro hace 4 o 5 años en el que se ve a 8 o 9 personas en el andén y 5 o 6 tienen un dispositivo electrónico en la mano. No quiere decir que estén enganchados, pues a lo mejor alguno está leyendo el periódico, otro estará leyendo un libro, otro se estará poniendo un podcast como este para escucharlo, pero que es una cosa que está con nosotros. La relación que tenemos los adultos con las nuevas tecnologías es la que es y se escapa a nuestro podcast, y el problema surge cuando, al principio, claro, estas tecnologías estaban, oye, pues vamos a ponerle a los niños las pantallas. Si nosotros lo usamos, pues qué fenomenal que puedan ver vídeos de YouTube en vez de en casa, que los vean en el móvil. Y aparte de que nos surja esta de decir, bueno, pues ¿por qué si estamos en este año, en este siglo XXI y las pantallas viven con nosotros,
pues ¿por qué no el niño las va a tener? Pero la duda surge de si un cerebro tan inmaduro está preparado para recibir información de esa forma. ¿Mi cerebro? Elena, ¿estás diciendo? No, el de los niños. Eso es, ¿no? Lo hemos hablado mucho en otros episodios del desarrollo neurológico, ¿no? Entonces, poner a un niño a pantallas no es lo mismo que un adulto. El adulto, a ver, todavía tiene que madurar su cerebro hasta el final de su vida. O sea, el cerebro cambia, es dinámico. Pero todos esos cambios, o los más importantes, ocurren durante la primera infancia de los niños, sobre todo por debajo de los 6 años y si afinamos un poquito más, por debajo de los 2 años. Y entonces, a los psicólogos infantiles les preocupó mucho en la exposición a pantallas de los niños pequeños, en plan, oye, a ver si esto que estamos haciendo tan a la ligera puede influirles algo en su desarrollo neurológico. Claro, entonces aquí, bueno, en este episodio lo que vamos a intentar es dar respuesta a muchas de las preguntas que os surgen, no solo la exposición a las pantallas de los niños pequeños, sino qué repercusión puede tener en el resto de su infancia, cómo se relacionan los niños más mayores con las redes sociales y qué problemas podían incurrir en estos, por ejemplo, pues problemas de adicción, ciberbullying, ¿no? Que es el abuso a través de las redes sociales y cómo estas nuevas tecnologías pues pueden influir en la salud de los niños, que es básicamente lo que os queríamos contar hoy. Bueno, quizás la primera parte la vamos a dedicar al neurodesarrollo, que a mí me importa todo este episodio, es algo que me preocupa, tanto como pediatra como con mis hijos. Pero sí que es verdad que cuando aparecieron estas nuevas tecnologías o estas aplicaciones, parecía en plan, ¡hala! Si ahora tengo un dispositivo en el que le puedo poner puzzles a mi hijo, pintar en una pantalla, hacerle sumar, esto es maravilloso, contenido educativo en vez de ponerles cosas que no le interesan. El problema es que ninguna de estas aplicaciones ha demostrado realmente que mejoren esas aptitudes en los niños, ¿no? Claro, a ver, no va a ser igual hacer un puzzle en el que yo con mi dedito dirijo y coloco a la experiencia de hacer un puzzle que es cojo la pieza, le doy la vuelta, la manipulo y pruebo, ¿no? Como esto no encaja, le doy la vuelta, o sea que no necesariamente no es igual. No, y además que está demostrado que por debajo de los 2 o 3 años los niños lo que necesitan es manipular. Y esto es una cosa que Elena y yo tuvimos muy en cuenta a la hora de elegir el colegio de nuestros hijos, en el que las artes plásticas le daban mucha importancia a esas asignaturas, ¿no? En el que los niños estén en contacto con materiales y que toquen el mundo en el que viven, que eso va a ser el mayor estímulo para el neurodesarrollo de los niños. Sin embargo, en una pantalla, por mucho que hagan un puzzle o que puedan pintar, eso al final es un mundo en 2 dimensiones que tiene muy mala traslación al mundo en el que vivimos. Yo creo que, no sé si no lo podéis buscar, hay un vídeo que se hizo muy viral de una niña pequeña que debía estar como con 1 año y medio, 2 años, que tenía una revista en la mano, que intentaba agrandar la foto de una revista abriendo los dedos como si tuviera un dispositivo. Es como, claro, ese cerebro ha aprendido a ver cosas en una pantalla, pero no en el mundo real, que si te quieres ver algo más ampliado, pues te tendrás que acercar la revista o que se pasan las hojas. Claro, y lo que sí que se ha demostrado es que el uso y el abuso de estas pantallas en los niños, sobre todo pequeños, que tienen un cerebro inmaduro y que no está preparado para recibir la información así, puede producir alteraciones cognitivas en la forma como nos relacionamos con el mundo, o sea, en la esfera social, también en el lenguaje, ¿vale? Porque para aprender el lenguaje necesitamos la interrelación con nuestros iguales y con nuestros padres, por ejemplo, ver cómo mueven la boca, y luego también la parte motora. Si hemos dicho que en las pantallas lo único que tienes que hacer es ponerte delante y usar un dedito, es evidente que no es igual que que coger un pincel, mojar la acuarela y echarla en un papel, o la experiencia de mancharte con la pintura, o sea, todas esas cosas que una pantalla no nos puede ofrecer. Efectivamente. Y además, que, a ver, luego lo diremos, que el uso de las pantallas de forma muy puntual seguramente no influya. O sea, a mí me gusta mucho un símil que hace Álvaro Bilbao, que es un neuropsicólogo que seguro que conocéis, es sobre la comida basura. Seguramente no pase nada porque un día vayas a un sitio de comida rápida y te comas una hamburguesa. Claro, si eso lo haces todos los días, eso sí que va a influir en tu vida, que es un poco lo que pasa con las pantallas. Y nos preguntan también mucho por ¿la televisión es una pantalla? ¿No es una pantalla? Porque claro, la televisión existe desde hace mucho más tiempo. Pues sí, la televisión también es una pantalla, no es la misma experiencia que con el mundo. Y todos los que somos padres con niños de ya cierta edad nos hemos visto una película con nuestros hijos. O sea que luego hay que verlo un poco con esos ojos. Lo que sí que está claro es que después de un tiempo, ya unos cuantas décadas, usando las tecnologías y teniéndolas implementadas en nuestra vida diaria o demasiado dentro de nuestra vida habitual, sí que se ha demostrado que el uso de pantallas en los menores de 2 años no tiene interés, no tiene ningún beneficio e incluso podría ser
perjudicial, porque los niños necesitan la interacción con las personas y con los elementos para tener un desarrollo neurológico adecuado a sus necesidades. Y esto, después de todos estos años que ha dicho Elena, está siendo demostrado cada vez en más estudios, ¿vale? Hemos seleccionado unos que nos gustan mucho, ¿vale? Para que veáis el impacto que pueden tener las nuevas tecnologías y el abuso de pantallas en los niños. Quizás el más conocido es el estudio del doctor Winterstein, que es un pediatra, que lo publicó en el año 2006 antes del iPhone, o sea que esto ya viene de calle, ¿vale? Entonces, este pediatra lo que hizo fue analizar una corte de niños en las que a niños de 5 o 6 años les preguntaba cuánto tiempo usaba pantallas y les hacía dibujar a una persona humana. Y lo que vio es que el uso muy extenso de pantallas, sobre todo de la televisión, de más de los niños que hacían más de 3 horas de televisión al día, dibujaban con mucho menos detalle que los niños que utilizaban la televisión menos de 1 hora al día. Entonces esto lo podéis buscar en Google, ¿eh? Sí, porque es una pena no verlo porque claro, es impresionante la diferencia. Suena como muy así cuando os lo cuento, pero si vosotros buscáis Dr. Winterstein televisión en Google, os sale una imagen en el que él, era como las conclusiones del estudio, niños que dibujaban como muy bien, por decirlo de alguna manera, para su edad, y otros niños que lo que hacían eran moñigotes. Y los que hacían moñigotes eran los que usaban más la televisión. Así que bueno, esta es una de las cosas en las que se demuestra que el abuso de pantalla, estamos hablando de 3 horas de pantalla al día, que eso es un montón. Para un niño menor de 6 años es mucho tiempo. Prácticamente es todo el día que no está, que está en su casa, ¿no? Porque el resto estará en el colegio, pero bueno. Bueno, y ahí os hemos traído otro par de estudios que la verdad que hay gran cantidad, no hace falta esforzarse mucho para encontrar los resultados de este efecto de las pantallas en los niños. Por ejemplo, en el año 2007 el equipo de investigación de Zimmerman de la Universidad de Washington elaboró una encuesta en la que respondieron 1.008 padres con niños entre los 2 y los 24 meses de edad y se daba peor puntuación en la encuesta que valoraba el lenguaje a los de 8 y 16 meses que usaban mayor tiempo de pantallas. O sea, que se había demostrado que tenían un lenguaje peor o una puntuación de lenguaje por debajo de lo que era esperable en aquellos niños que usaban ya pantallas en edades tan tempranas como en torno al año de vida. Este estudio lo hemos elegido para que veáis que también influye en el desarrollo del lenguaje. Todas las esferas. Claro, en el anterior, en el que hemos visto la creatividad, pues a mi hijo me da igual que pinte mejor o peor. No, es que no es que pinte mejor o peor. Es que el lenguaje se retrasa. En este caso el lenguaje se retrasa y en los niños que pintaban es que su desarrollo neurológico no les permitía pintar como debe pintar un niño de 5 o 6 años, ¿no? De hecho, en este otro estudio que es más moderno, del año 2019, de la Universidad de Calgary, siguieron a 2.500 niños desde el nacimiento hasta la edad de 2 y 3 años y se vio que desde en el global la puntuación que daban en todo el desarrollo neurológico, que como ya sabéis valora pues toda la esfera motora, la cognitiva, la social, todos los aspectos del neurodesarrollo, incluido el lenguaje, que los niños que usaban más tiempo pantallas tenían una puntuación menor en su desarrollo neurológico a los 3 años y a los 5 años de edad. Este estudio es muy interesante. O sea, que es que perdura ese retraso o ese déficit de menos desarrollo neurológico frente a los niños que usan menos pantallas. Este estudio es muy interesante, que este estudio lo ha hecho una psicóloga que se llama Madigan, porque a diferencia de los otros que lo que hacían era cojo a unos niños y les pregunto y les pongo a pintar o les paso una escala, en este caso seleccionaron a los niños desde el nacimiento, se hicieron un seguimiento de los niños durante la infancia y entonces vieron, ahí casi podían establecerse la causalidad de que ese, entre comillas, o menor evolución del desarrollo es debido a las pantallas, ¿no? Pero bueno, que hay muchísimos otros estudios que valoran todas las esferas del neurodesarrollo, ¿no? Como es la relación con otras personas y ese tipo de cosas. Y el problema es que lo que nos encontramos es que los niños con las pantallas no aprenden, o por lo menos no tienen la oportunidad de aprender, que es lo que estábamos diciendo, que un niño para que aprenda, el cerebro de los niños está diseñado hace millones y millones de años para que ese desarrollo se produzca gracias a las oportunidades que les da estar en el mundo en el que vivimos. Las experiencias que reciben, ¿no? Eso. Si es como si un niño lo tenemos todo el rato en brazos, pues está claro que no va a caminar. Que va a caminar o lo hará, pero más tarde, ¿no? Claro, pues con las pantallas pasa lo mismo. Y uno de los problemas que tenemos con las pantallas es que normalmente el contenido que ven en las pantallas no está diseñado específicamente por psicólogos infantiles o educadores para que realmente sean educativos, sino que al final, que luego lo veremos, lo que suponen es para darle placer al niño en un momento concreto, sin que realmente sea una experiencia enriquecedora. Claro, así que bueno, ya se ha demostrado que los niños que son expuestos a pantallas desde muy pequeños son niños que son menos perseverantes, menos imaginativos, por tanto tienen menos creatividad, tienen menos paciencia y menos control de impulsos.
Y es que todo esto, si uno lo piensa, lo que puede significar en una adolescencia, pues podemos... Bueno, un adulto. Bueno, por supuesto, pero ¿cómo podemos...? O sea, el hecho de cambiar o de ser conscientes de que usar menos pantallas es beneficioso para la salud del niño, tiene que crear un clic en los padres para decir, pues vamos a quitar estas pantallas de en medio o limitar el uso de las pantallas porque es beneficioso para la salud. Claro, aquí hay dos cosas, ¿vale? Que no estamos echando la culpa a nadie. Lo he dicho antes, si tú pones una pantalla a tu hijo de manera muy puntual, no va a pasarle absolutamente nada en su neurodesarrollo, porque va a tener toda la oportunidad del mundo en el que vive para desarrollarse. Y luego, los niños que utilizan, por ejemplo, el estudio ese de 3 horas al día de televisión, pues ahí lo que habría que investigar seguramente es por qué estos niños utilizan 3 horas de televisión al día. Seguramente haya un problema social detrás de por qué esos padres recurren, entre comillas, a entretener a sus hijos con la televisión, ¿no? Entonces, sí, está claro hay que valorar tanto si puede estar influyendo y también por qué las están usando, las dos cosas, ¿no? Pero bueno, avanzamos, dejamos el neurodesarrollo de lado y bueno, como ya hemos hablado de la obesidad y de las alteraciones del sueño en otros episodios, en esta parte la vamos a pasar un poquito más por encima, pero bueno, se sabe que el uso de pantallas puede influir tanto en el sueño que tienen los niños, en la calidad del sueño, y que un uso excesivo de pantallas, Elena, también puede inducir a una ganancia de peso excesiva porque pierden oportunidades de hacer ejercicio. Es un factor de riesgo relacionado con la obesidad. 2 cosas. La primera es porque el tiempo que pasas frente a la pantalla no te estás moviendo. O sea, que eso está claro, que un niño de 8 o 10 años que no le gusta el deporte, que no tiene ninguna actividad extraescolar, salvo hacer los deberes, ¿qué otra cosa hacen? Pues están jugando a la consola o tal. Y eso es un factor de riesgo, no moverte, para la obesidad. De hecho, creo que lo dije yo, la única actividad sedentaria que debería hacer un niño, obligatoria, son los deberes. El resto de actividades debería moverse. Claro, ya dijimos que para unos buenos hábitos de vida saludable, que son una prevención para la obesidad y el sobrepeso en el futuro, es al menos 1 hora de ejercicio intenso al día. Entonces, si no lo hacemos en el cole, porque ese día no había educación física, hay que hacerlo después del cole. No se puede sustituir esa hora, ¿no?, por la consola diaria, que no suele ser 1 hora, sino cuando hacemos las encuestas siempre vemos que son 2 horas o más. Y además, muchos padres de niños pequeños que comen mal utilizan las pantallas para dar de comer a sus hijos, porque como se emboban... Cuando Elena dice que comen mal, se refiere a niños a los que cuesta darles de comer. Claro, comen poco, no disfrutan comiendo, y una manera sencilla de estos niños despistarles es ponerles una pantalla en la que se olvidan de la actividad que están haciendo, que es comer, pasan a embeberse de lo que están viendo en la pantalla y es fácil, van abriendo la boca y ya está. Entonces, eso, 2 cosas. Comer, ya hemos dicho que necesitas la experiencia de comer, el hábito social de comer y disfrutar de lo que estás haciendo para aprender a comer bien, aprender de los sabores, y luego la saciedad. Uno deja de comer cuando está lleno. Cuando tenemos el cerebro despistado con una pantalla, la saciedad se nos olvida y seremos capaces de engordar al niño, ¿no?, de darle de comer sin que tenga esos mecanismos de saciedad. Entonces, sabemos que los niños que comen mal es un caballo de batalla para muchísimos padres, pero ponerle la pantalla nunca va a ser una solución a ese problema, y además se relaciona con la obesidad y con el abuso de pantallas en edades muy tempranas. No, y aparte que esto también está estudiadísimo, que el uso de pantallas más de 2 horas al día, incluyendo cuando dan de comer y tal, eso se asocia con un mayor índice de masa corporal, que es lo que establece que es como medimos la obesidad, ¿no? Y yo te hago una pregunta, Elena. ¿Podemos tener televisión en la cocina o no? Porque hay muchos domicilios, muchos hogares de las personas que nos están oyendo en los que tienen televisión en la cocina. ¿Eso con niños pequeños tú crees? Y que la tengan puesta, evidentemente. A lo mejor cocinando la puedes tener de soniquete como si fuera la radio. Bueno, pues estaríamos perdiendo dos cosas. Estamos perdiendo la oportunidad de utilizar ese momento de la familia en la mesa, pues para intercambiar opiniones, para disfrutar de la comida, para ver cómo en un niño pequeño cómo mastican los demás o cómo comen o esas cosas de la saciedad. Y y la segunda cosa es eso, que si nos embobamos en eso no estamos prestando atención a lo que estamos haciendo. Entonces, la televisión puede valer... Eso me pasa a mí, lo pongo como ejemplo. Elena Claro. lo dice mucho, yo qué sé. Nosotros no tenemos televisión en la cocina. Pero algún día, porque justo a las 4 de la tarde, que el deporte que se juega a las 4 de la tarde en la tele es el tenis, pues nos ponemos a Rafa Nadal para ver un partido. Y es que es encender la tele y yo me quedo embobado. Y dice Elena, no hablas. Y digo, no, es que estoy viendo la tele, es que la hemos encendido. Entonces, Claro, entonces, a ver. y un niño no te quiero ni imaginar lo que
si le enciendes la tele Claro, a la hora de comer o sea, es como que ni pueda se ser entera. un hábito que, por ejemplo, un adulto que está solo, Claro. mientras come, pues aprovecha un momento de relax para ver las noticias, pues puede ser, o que pongamos las noticias y cuando una familia con niños más mayores, pues que lo utilicemos para hablar de temas de actualidad, podría ser. Pero nunca debe ser tipo Una rutina en un móvil, niño. tablet o igual, pues si usamos la tele de la misma forma, pues no sería adecuado. Vale. Entonces la tenemos pues apagada y ya está, y la usamos para cuando se pueda. Vale, y otra cosa que lo hemos pasado por encima hace unos minutos es que el uso de pantallas excesivo, sobre todo por la tarde y antes de irnos a dormir, eso empeora la calidad del sueño de los niños. Entonces lo hemos hablado mucho en los episodios de cómo duermen los niños, pero no es recomendable ni que tengan dispositivos en su habitación de televisión, Ni que los usen en la hora previa, porque esos son niños a los que luego les cuesta mucho más quedarse dormido y nos lo venís a contar en la consulta. O sea que eso es lo que habría que evitar. Bueno, y la tele, que es una cosa que es mucho más vieja, es tan vieja o mayor como mi madre, que ella siempre lo dice, que la primera tele nació con ella. Y en blanco y negro, seguramente. Sí. ¿Es igual de malo que una tablet o un ordenador o un móvil? Bueno, pues a ver, una televisión es una pantalla, con lo cual, si tú tienes a tu hijo pequeño, porque por ejemplo no va a la escuela infantil porque has decidido escolarizarle más adelante, y lo tienes delante de la televisión, no una tablet, un móvil, no, la de la televisión, toda la mañana mientras tú recoges la casa porque lo tienes que hacer, pues a ese niño le estás robando las oportunidades que tiene que tener para explorar el mundo en el que vivimos, con lo cual al final la tele es lo mismo. Ahora, si es un niño más mayor en el que después de comer te pones una película con él, la ves con él, compartes, pues seguramente después de comer, además, que ocurre de Pascuas a Ramos los fines de semana o cada 15, 20 días, seguramente no es lo mismo. O yo, por ejemplo, ayer que me fui al cine con los niños y con mis sobrinos, pues hombre, también es una pantalla, pero yo creo que no es equiparable una pantalla de un móvil, el niño viéndolo ahí. No, en la que no interactúas, no te Claro. saltan anuncios, bueno, viendo Claro. las plataformas digitales normalmente, ¿no? En la que además pinchas, ¿no? Puedes pinchar y te lleva a otro sitio en el que además te hace consumir. Bueno, ahora las televisiones también son interactivas, porque la mayoría de los contenidos que ven los niños son en streaming y pueden elegir. Pero bueno, que yo creo que, vuelvo a traer el símil de la comida basura, la televisión, sobre todo cuando se es pequeño. O sea, a ver, la televisión, las películas, para mí es un elemento cultural súper necesario y súper importante y me gusta mucho, pero como adulto. Pero como niños, si creemos que se lo estamos poniendo como algo que les va a educar o que va a mejorar su desarrollo, pues no, estamos equivocados. Pedí consejo. Antes de plantearte si tus hijos utilizan de forma adecuada las nuevas tecnologías, analiza si el empleo que haces de estos dispositivos es un buen ejemplo para ellos. Bueno, Elena, hemos hablado de cómo pueden influir el uso de las pantallas en los niños y ahora tenemos que decir, ¿no? Es la segunda parte del episodio, cuánto lo van a usar, si realmente les podemos dejar, el que les dejamos, porque bueno, para esto también hay recomendaciones. Entonces, yo creo que el problema, que lo hemos venido a decir un poco, no es cuántas horas lo ven, que también, que ahora luego lo veremos, sino el qué, ¿no? El tipo de contenido en el que vean o si lo comparten con un adulto. Bueno, lo que está claro es que el contenido que ven debe estar siempre supervisado por el adulto. Internet es una red infinita a la que sin querer puedes llegar a cosas, incluso la pornografía, ¿no? Ya se ha dicho que es increíble lo precoz que es el uso de la pornografía en los niños y muchas veces llegan sin querer, ¿no? Además eso está hecho para que lleguen justo los que no tienen que llegar. Entonces debe ser siempre el empleo supervisado por los adultos. De hecho hay aplicaciones que son específicas para niños en las que puede ser mucho más seguro que las utilicen que unas que otras, ¿no? Siempre pero de todas maneras, y esto lo dice la doctora Marian Rojas Estapé, que es una psiquiatra, todas las nuevas tecnologías están diseñadas para que el usuario siga enganchado a la nueva tecnología. Y las empresas que las diseñan pagan a psicólogos y neuropsicólogos para hacer esas aplicaciones más adictivas, por decirlo de alguna manera. Yo pongo el ejemplo, no sé si sabéis, YouTube, sabéis perfectamente lo que es, y hay un YouTube Kids. Pues el algoritmo de YouTube Kids es que cada vez te está poniendo vídeos que el niño a veces ya no aguanta ni un minuto viéndolos, o sea, como que quieres ver más, que quieres ver más, que quieres ver más. Y yo me acuerdo que antes de preocuparme de todo esto, lo bajé para nuestro hijo pequeño y dije, pero si es que está aquí engancho como si fuera un junkie viendo vídeos, y la tuve que desinstalar porque me parecía
con ese perfil kids que parece que lo blanqueaba. No, al revés, es que me parecía casi peor que el otro. Lo que está claro es que si vamos a utilizar las nuevas tecnologías de manera muy puntual, tenemos que controlar el contenido que van a ver nuestros hijos. Bueno, en cuanto a las recomendaciones ya nos está quedando claro que cuanto menos mejor, desplaza un montón de actividades que son mucho más saludables. No pasa absolutamente nada, que el no uso de nuevas tecnologías... Claro, pero como es una cosa que obviamente es inevitable, que hasta el mejor padre le pone a sus hijos algo de pantallas, yo diría que es muy difícil que haya cero pantallas. Nosotros fuimos al cine con nuestro hijo por primera vez con 2 años y medio. Bueno, no creo que fuera malo, de hecho creo que es bueno. Bueno, pues la Asociación Española de Pediatría y otras asociaciones internacionales tienen recomendaciones en cuanto a el cuánto del uso puede ser, hasta cuánto deja de ser saludable, ¿no? Como si dijésemos. Entonces, menores de 2 años nos dicen que 0. Es 0. Y aquí la pregunta, pero si mi hijo en la pandemia ha hablado un mogollón con los abuelos por el móvil, no es lo mismo. Porque es una forma de comunicación en la que no estás consumiendo contenido ni estás interaccionando con lo que hay, sino que estás utilizando, es como si hablas por teléfono. Obviamente ha sido una cosa que nos ha salvado mucho y no es... y además es utilizar el teléfono para lo que es para hablar con otro. Tener una experiencia bidireccional. Eso es. Entonces, lo que nos referimos es a le pongo el vídeo de no sé cuantitos, le pongo el puzzle que hace Kitikin y le sale pues eso. No se recomienda a menores de 2 años y incluso hemos visto escuelas infantiles donde se usa, pues si la recomendación es 0, justo en el sitio donde van a aprender, a lo mejor no es lo mejor, ¿no? Eso es una cosa, por ejemplo, que podéis preguntar a la hora de cómo es la escuelita infantil de vuestro hijo. Y por encima de esta edad, ya hemos dicho, es súper importante que esté siempre supervisado por un adulto todo lo que están consumiendo y como mucho 1 hora al día para que no nos robe tiempo de todo lo demás. A ver, y aunque digamos que como mucho 1 hora al día, no quiere decir que los niños mayores de 2 años tengan que utilizar pantallas todos los días hasta el límite de 1 hora. Quiero decir que si hay días que no la usan, pues mucho mejor. Pero bueno, sí que hay que controlar un poco el tiempo. ¿Por qué? Porque a partir de los 2 años el cerebro de los niños ya ha madurado y bueno, pues a lo mejor se puede ser un poco más tolerante con el tiempo en lo que usan. Luego hay otras situaciones en las que estas asociaciones nos recomiendan no utilizar pantallas, que lo hemos dicho, en el dormitorio de los niños no deberían haberlo, ni en la hora previa al acostarse, no se debería usar las pantallas como forma única de calmar a un niño, que eso también lo vemos mucho, en plan el niño está llorando y hasta que no le das el móvil no se calma. Pues no, un niño pequeño tiene que aprender a autorregularse y conocer sus emociones y el único recurso que le estamos dando es dar una pantalla, pues cuando tenga 25 años y le rechacen en un trabajo, pues no va a saber cómo llevar esos sentimientos de frustración, ¿no? Eso es. Luego, evitar su uso durante las comidas, ya hemos explicado por qué. Y luego es muy saludable y recomendable 100% crear espacios y tiempos sin tecnología en los que puedas disfrutar pues, de toda la familia. Por ejemplo, la hora de las comidas, que no estén los padres con el móvil en la mano mientras los hijos comen, ¿no? Entonces eso también viene muy bien. Vale, ¿y qué pasa a partir de los 5 o 6 años, Elena? Porque sí que hay muchos, ya no las escuelitas, o sea, ya no la guardería entre comillas, sino que muchos colegios utilizan las pantallas. Bueno, pues ya se sabe que la parte más gorda del neurodesarrollo, del crecimiento del volumen cerebral y de las conexiones neuronales, pues ya está hecho. Y que el efecto en todo este retraso en el neurodesarrollo pues ya no estaría ahí. La cosa es que se conoce que tiene efectos en la obesidad y en el sueño dependiendo cómo lo usemos, o sea que las recomendaciones van a ser las mismas a todas las edades, incluyendo la adolescencia y por qué no en los adultos. Y qué pasa con... Claro, la duda aquí es que en muchos colegios pues, se utilizan como método de aprendizaje, ¿no? Están las escuelas digitales, no sé qué. Y entonces eso, pues tampoco todavía hay estudios que sepan si eso es mejor o peor que el clásico libro, ¿no? Lo que sí que está claro es que no debe ser la única forma de aprender, que se puede utilizar para unas cosas, pero sin olvidar que eso no puede desplazar a las experiencias, al deporte... Al recreo, eso es. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, un chaval de 12 años, pues su cerebro ya madurado de pequeño y seguramente no pase nada porque utilice una tablet en vez de un libro de texto. Tampoco pasa nada por utilizar un libro de texto o no utilizar libros, ¿vale? Pero no es comparable un niño de 2 años con un niño de 12 años que ya tiene el cerebro mucho más maduro. Pero de todas maneras, las recomendaciones de estas asociaciones no establecen realmente si es mejor o peor el aprendizaje reglado, por decirlo de alguna manera, a través de pantallas. Y el problema es cuando esto genera un problema de adicción, porque
porque existe, o sea, esta patología es una patología psiquiátrica que existe, que se ve de forma frecuente, sobre todo en adolescentes, donde, claro, ya los padres han perdido totalmente el control. Además, las adicciones generan trastornos de conducta, de la alteración de los impulsos, entonces es como muy difícil de manejar. Entonces, aquí es muy importante saber identificar qué cosas suceden cuando hay una adicción para poder consultar al pediatra, que en este caso pues derivará a los especialistas. Hay unidades específicas de adicción a pantallas en las que tratan esto, que no es un problema menor, sino todo lo contrario, un problema mayor. Sí, además lo he dicho yo antes, que es que estas tecnologías están diseñadas casi para que te enganches, para que te gusten. Y el problema que tenemos con los niños, y no tan niños, porque la corteza prefrontal, que es donde se ubica la atención, la concentración, la resolución de problemas y el control de impulsos, no termina de madurar hasta cerca de los 20 o 24 años de edad. Entonces, claro, si tenemos... No, y además la adolescencia es un momento en el que el cerebro otra vez se reconfigura. Claro. Entonces, si esto se reconfigura con una adicción a pantallas, es que toda la parte que necesitas social... No, es que además va a ser muy fácil que te enganches, porque tu control de impulsos todavía no está maduro, con lo cual tu impulso va a ser a seguir usándolo. No, y además cuando ya consumes material que es más de adulto, claro, entonces... bueno, esto es un tema que yo siempre he pensado, claro, nuestros hijos ahora son pequeños y cuando lleguen a ser esta etapa, ¿cómo lo puedes afrontar? Porque todos los niños van a usar las tecnologías, van a tener un móvil, que no sé cuál es la edad buena para tener un móvil, yo creo que cuanto más tarde mejor, pero claro, forman parte de una sociedad y es muy importante en la época de la adolescencia sentirse dentro de esa sociedad. Entonces, bueno, ¿cómo podemos manejar todo esto? Yo creo que lo más importante es estar bien informados de cómo lo debemos hacer y si hay una situación de adicción real, los padres que lo identifiquen pronto para consultar y poner remedio cuanto antes mejor. Y si podemos, antes de que se genere esa adicción, está claro que en los niños o en los adolescentes, más allá de que tengan móvil, no tengan, o consola o lo que utilicen, hay que ponerles un límite de horas de lo que lo usen. Ellos, si fuera por ellos, lo estarían usando todo el rato. Así que tiene que haber un plan muy claro del tiempo que utilicen las cosas. Y el problema de las nuevas tecnologías es que nos puede llevar al ciberbullying, que lo decía Elena, ¿no? Al acoso a través de redes sociales. Esto es un reflejo de que la sociedad avanza, o sea, bullying siempre ha habido. Me gustaría decir que no siempre habrá y que vamos a acabar con ello, pero es una cosa que de momento parece que erradicarlo 100% va a ser difícil. Es una cosa que se ha trasladado a las nuevas tecnologías. Y que te permite no solo hacer acoso, por ejemplo, en el ámbito escolar, sino fuera de él. Porque dices, yo prohíbo ese móvil en el instituto, ya, pero si fuera lo tiene... Claro, y te llega por Facebook que le están diciendo, que el WhatsApp, que no sé cuánto, no sé qué. Entonces, esto debe formar parte de la educación, no solo de los padres, sino de toda la sociedad, de las escuelas, dar una buena información de lo que es saludable y lo que no, y que esto puede tener implicaciones graves en la salud. Bueno, habría que hacer otro episodio de ciberbullying y cómo poder hablar de ello y cómo influye en los adolescentes. Lo que está claro es que a veces es muy difícil detectarlo, o cualquier tipo de bullying, pero si veis que vuestro hijo cambia de conducta, se hace más retraído, agresivo, más agresivo, tiene ataques de ira que antes no tenía, cambia de amigos frecuentemente en el colegio. Estados de ansiedad cuando no está con el móvil o la consola. Pues a lo mejor ahí lo que hay que tener es una conversación con él para preguntarle si realmente está pasando algo en el colegio, si se le puede ayudar de alguna forma. Yo, por ejemplo, en la revisión de los 12 años, una de las cosas que les pregunto siempre, ¿qué tal con los amigos? Pues eso, para que lo tengáis en cuenta para poder detectar este tipo de acosos en redes sociales. De Sin Cita Previa. Hola, mi nombre es Elena y tengo una peque de 21 meses. Deciros que os sigo desde hace tiempo y que me parece súper útil toda la información divulgativa que dais y todas las respuestas que ofrecéis a las dudas y a las consultas que se os plantean. Así que muchísimas gracias de antemano. Mi duda es el tema chupete. ¿Hasta cuándo es recomendable que lo usen los bebés? ¿Es verdad que deforma la mandíbula? Y por otro lado, ¿algunos tips o consejos para quitarlos sin demasiados dramas? Muchísimas gracias y un saludo para todos. Hola Elena, muchas gracias por tus felicitaciones y sobre todo por animarte a enviar esta pregunta que creo que tiene mucha utilidad para los padres.
El uso del chupete está muy, muy extendido entre todos los niños. Es una buena herramienta para ayudar a los niños pues, a calmarse, a conciliar el sueño. El problema es que usado más allá de los 2 años puede incurrir en deformaciones en la mandíbula, en la posición de los dientes, y que cuando prolongamos el chupete más allá del uso de los 3 o 4 años, estas deformidades se pueden quedar de forma permanente en la boca. Por ello, aunque todos los odontopediatras, para ellos el máximo de edad son los 12 meses, los pediatras somos un poco más benevolentes con eso y decimos que en torno a los 2 años es el momento de empezar a plantearse retirar el chupete y desde luego no dejarlo más allá de los 3 años. Es verdad que es difícil darte una recomendación concreta sobre cómo quitar el chupete sin dramas, pero seguramente pues poco a poco y con cuidado, quitando los momentos en los que tienen relacionado el chupete, por ejemplo, pues antes de dormir o antes de la siesta, poco a poco es posible quitarlo en la siesta y más tarde quitarlo en el sueño, y cuando son un poquito más mayores, pues dejárselo a los Reyes Magos o aprovechar que se rompe o regalárselo al pediatra, pues puede ser una buena herramienta para que cuando ellos se acuerden decirles ¿no te acuerdas que lo hemos dejado en casa o que se lo dimos a la abuela o tal? Bueno, esperamos que todas estas recomendaciones sean de utilidad y hayan respondido a tu pregunta. Y para los demás, recordaros que este consultorio está abierto todas las semanas para que podáis enviar aquellas dudas en formato audio, y os recuerdo el teléfono en el que lo podéis enviar. Es el 683 101 277. 683 101 277. Bueno, Elena, sé que nos hemos dejado muchísimas cosas en el tintero, pero espero que el episodio de hoy sirva para que nuestros oyentes entiendan que aunque las nuevas tecnologías han llegado a este mundo para quedarse, que debemos poner un límite o por lo menos entender cómo pueden influir en el desarrollo de nuestros hijos. Pues sí, yo espero que de ahora en adelante todos, incluidos nosotros, seamos conscientes de lo importante que es el neurodesarrollo en la infancia y que cierto tipo de actividades pueden influir más en esto del neurodesarrollo de lo que realmente pensamos. Pues venga, vamos con el resumen de lo que hemos escuchado en el día de hoy. Las nuevas tecnologías y las pantallas interfieren en el neurodesarrollo de los niños pequeños, además de ser un factor de riesgo para el desarrollo de obesidad y trastornos del sueño. La televisión es una pantalla, por lo que, aunque no sea tan moderna como un móvil o una tablet, el tiempo de exposición a esta también debe tenerse en cuenta. Los niños menores de 2 años no deben exponerse a pantallas. A partir de esta edad, como mucho, se debería emplear 1 hora al día. El contenido que ve un niño pequeño en un dispositivo móvil debería estar siempre supervisado por un adulto. La adicción a pantallas existe. Por ello, antes de llegar a ella, se deben poner límites adecuados para un empleo responsable de nuevas tecnologías. Y con esto damos por finalizado el episodio de hoy. Gracias por escucharnos una semana más y no os olvidéis de dejarnos un comentario o una valoración tanto en redes sociales como en las plataformas desde las que nos escucháis. Y como no, gracias a Deslas por seguir haciendo posible que este podcast siga en el aire cada semana. Nos escuchamos en 7 días. Hasta la semana que viene.